Buenas tardes, queridos amigos y amigas en el Señor. Vamos a hacer otro taller más hoy día. Estamos en el ciclo del Éxodo y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo por intermedio del corazón inmaculado y doloroso de María Santísima, tomadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día vamos a profundizar un poco más en la figura de José como figura de Cristo. Vimos la vez anterior que había sido el que repartía el pan. Hoy día vamos a profundizar un poquito más en este aspecto de la Eucaristía. Y después vamos a ver la bendición que hizo Jacob a sus hijos y cómo se va a transformar esta regalía de estar en Egipto con José en la esclavitud. Comenzamos entonces voy a retomar un trocito en el capítulo 41 del Génesis. Génesis 41. ¿Ya? Después de que le leyó los sueños al faraón, vimos que José había quedado a cargo de todo Egipto y que había hecho construir los graneros para poder acumular toda esa cantidad de grano y que después él mismo era el que lo repartía, ¿ya? En el capítulo 41 vamos a profundizar un poco más esta imagen eucarística del pan, ¿ya? Capítulo 41, como les dije, busquen sus Biblias, si no la tienen a mano, detengan el video, van a buscarla y seguimos en un rato. Ustedes siguen un ratito más. Vamos a tomarlo en el versículo 55. Capítulo 41, versículo 55. Pero toda la tierra de Egipto acabó sintiendo también hambre, y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. El faraón mandó decir a toda la gente de Egipto: id a José, haced lo que él os diga. Es muy cortito lo que había que leer, pero tiene un tremendo contenido, ¿ya? A ver, ¿quién se pudiera acordar? ¿Quién de ustedes se acuerda? ¿Quién repite esta frase y dónde? ¿Ya? Haced lo que él os diga. Tenemos aquí al lado, por lo menos yo en mi Biblia tengo Juan 2:5. ¿Y eso qué es? Si ustedes quieren lo pueden buscar. Pueden detener nuevamente el video y buscar Juan 2:5. En Juan 2:5 tenemos las bodas de Caná. Y cuando se acaba el vino, María le dice a Jesús, ¿no es cierto? No tienen vino. Y el Señor le dice, ¿y qué tenemos que ver tú y yo con el vino? Y María le dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Y
Jesús transforma el agua en vino. Esta es la primera parte de lo que va a ser la consagración eucarística, ¿ya? Porque después este vino se va a transformar en la sangre del Señor y queda completa la imagen de el pan y el vino. Así que todo este texto de José también es una figura eucarística, ¿ya? Vamos a continuar ahora en el capítulo 49. Ya vimos que la familia se había arreglado, que se habían ido a vivir a Egipto y que estaban en un lugar muy bueno en Egipto, un lugar que se llama Gosén. Tenemos que decir entonces que este pueblo de los israelitas o hijos de Israel entran a Egipto siendo nómades y van a aprender en Egipto muchísimas cosas. Van a aprender de la vida sedentaria, van a aprender la agricultura, van a aprender también mucho sobre religiosidad y fiestas religiosas, porque los egipcios tenían más de 3000 años de historia, ¿ya? Y ellos tenían un imperio muy rico, muy poderoso, también con muchos sabios, ¿ya? Así que todas esas cosas fueron influyendo en la formación de este pueblo, ¿ya? Del pueblo de Israel. En el capítulo entonces 48 vamos a tener que Jacob ya está viejito y entonces quiere bendecir a los hijos de José. Y entonces bendice a los dos hijos de José que se llaman Manasés y Efraín, ¿ya? Y ellos los va a dejar con herencia de tierra, ¿ya? Así que nosotros también vamos a tener, en vez de tener una tribu de José, vamos a tener una tribu de Manasés y de Efraín, porque van a reemplazar a José. No sé si antes había dicho que... no, más adelante vamos a ver eso. Ya, está bien. Entonces Manasés y Efraín van a pasar a formar también sus propias tribus. En el capítulo 49, vamos a adelantar un poquito, ya estamos terminando ya, el Génesis, vamos a tener la bendición de Jacob a todos sus hijos. Primero bendijo a los hijos de José y después va a bendecir a todos los demás hijos, ¿ya? Entonces en el capítulo 49:1 dice: llamó Jacob a sus hijos y dijo: reuníos que yo os muestre lo que os sucederá al cabo de los días. Apiñaos y oíd, hijos de Jacob, oíd a Israel vuestro padre. De ahí los empieza a numerar uno por uno. ¿Ya? Voy a leer la primera y después vamos a ir a la más importante, ¿ya? Porque ustedes si quieren después leen todo, pero lo más importante está en el versículo 8, ¿ya? Entonces dice así, en el versículo 3, Rubén, mi primogénito, tú, mi vigor, la primicia de mi virilidad, exceso de pasión, exceso de ímpetu, hierves como agua, no te desbordes, porque subiste al lecho de tu padre, violando mi tálamo indignamente. Entonces,
Rubén se había acostado con una de las concubinas de Jacob. Y esto estaba muy mal visto. Así que hasta el día de hoy eso no se hace. ¿Ya? Entonces, siendo que no tenemos concubinas, pero no está bien que se produzcan este tipo de confusiones familiares, ¿ya? Sobre todo respecto a la parte sexual. Así que Rubén, podríamos decir que no tuvo ninguna herencia muy importante. Los demás tampoco. Pero en el versículo 8 tenemos la bendición a Judá. Esta es la que a nosotros nos interesa, ¿ya? A ti, Judá, te alaben tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Inclínense ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león, Judá, de la casa, hijo mío, vuelves. Se agacha, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le va a desdeñar? A desafiar, perdón. ¿Quién le va a desafiar? No se irá cetro de la mano de Judá, bastón de mando de entre tus piernas, hasta que venga el que le pertenece y al que harán homenaje los pueblos. La bendición ha recaído sobre Judá, la bendición más importante, que es la del cetro, ¿ya? Entonces dice, que te alaben tus hermanos, o sea, va a ser cabeza importante de familia, ¿ya? Que sus enemigos se inclinen hacia él. Después le dice cachorro de león, león de Judá. Ese es el nombre que va a recibir Jesús, león de Judá, ¿ya? Que está tomado de aquí, de esta es una poesía, ¿ya? De esa época. Cachorro de león, Judá, de la casa, hijo mío, vuelves. Se agacha, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le va a desafiar? ¿Quién se atreve a desafiar a un rey? No será el cetro de mano de Judá, bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga el que le pertenece y al que harán homenaje los pueblos. Entonces, Judá va a ser el que va a custodiar el cetro, ¿ya? Ahí va a ir el mando. Ya no va a haber alianza en esta época. La alianza ya se hizo a través de Abraham, Isaac y Jacob. Pero el cetro, que va a ser el que va a mandar todas las profecías y que se van a cumplir todas, va a ser Judá. Y entonces, ¿hasta cuándo va a gobernar Judá? Hasta que venga el que le pertenece. ¿Y a quién le pertenece ese cetro? A Cristo Jesús, el Mesías, ¿ya? Pero todavía no hay concepto de Mesías. Falta mucho tiempo para que haya concepto de Mesías, ¿ya? Y al que harán homenaje los pueblos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo que se llama una profecía mesiánica, ¿ya? En la bendición que hace Jacob a Judá. Después sigue con las siguientes bendiciones, pero no son tan importantes, ¿ya? Después en el versículo 29, nos vamos a saltar unos trozos, tenemos la muerte de Jacob, ¿ya? Dice así, luego les dio este encargo, yo voy a reunirme con los míos, sepultarme junto a mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita, en la cueva que está en el campo de la Macpelá,
enfrente de Mambré, en el país de Canaán, el campo que compró Abraham a Efrón elitita como propiedad sepulcral. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, allí sepultaron a Isaac y su mujer Rebeca, y allí sepulté a Lía. Dicho campo y la cueva que en él hay fueron adquiridos de los hititas. Y en habiendo acabado Jacob de hacer encargo a sus hijos, encogió sus piernas en el lecho, expiró y se reunió con los suyos. Muere Jacob en Egipto. Y el pueblo de Israel entonces va a ir a sepultar a su padre, a Jacob, en Canaán, ¿ya? A donde él había pedido. Termina el capítulo 50 diciendo: regresó José a Egipto con sus hermanos y con todos cuantos habían subido con él a sepultar a su padre. Y después tenemos, en el capítulo 50 seguimos, versículo 15, vuelve a repetir lo que había dicho José antes, ¿ya? Cuando fueron, dice en el versículo 18, cuando fueron entonces sus hermanos personalmente y cayendo delante de él, de José, dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Les contestó José: no temáis, ¿ocupo yo acaso el puesto de Dios? Aunque vosotros pensasteis en hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso. Así que no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros pequeñuelos. Y los consoló y les habló con afecto. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre. Alcanzó José la edad de 110 años. José vio a los bisnietos de Efraín, también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, que nacieron sobre las rodillas de José. Por último, José dijo a sus hermanos: voy a morir, pero Dios se ocupará sin falta de vosotros y os hará subir de este país al país que juró a Abraham, Isaac y Jacob. José tomó juramento a los hijos de Israel con estas palabras: Dios os visitará sin falta, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí. José murió a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un sarcófago en Egipto. Palabra de Dios. Entonces, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué sucede acá? Ya han muerto todos los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. José, que había estado a cargo de Egipto, los lleva a Egipto para salvarlos de la hambruna. Y antes de morir, José les hace prometer a los hijos de Israel que cuando vuelvan a la tierra prometida, lleven sus huesos. Esto es muy interesante porque uno, cuando ve las películas de Moisés, cuando salen de Egipto, uno ve que había una película muy famosa que salía, una de Charlton Heston, que es muy antigua pero muy buena, en que llevan entonces el sarcófago de José cuando se van de Egipto, ¿ya? Hasta aquí llega esta parte y ya vamos a entrar en el libro del Éxodo, ¿ya? Entonces pasamos a Éxodo 1. Si nosotros pudiéramos ir, es bueno que ustedes se vayan aprendiendo el orden de los libros en la Biblia.
Tenemos primero el Génesis y después tenemos el Éxodo, ¿ya? Vamos a ir aprendiéndolo, por lo menos el Pentateuco. ¿Qué es lo que es el Pentateuco? El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto corresponde en la Biblia hebrea a lo que se llama la Torá. Esta es la Torá, la ley, ¿ya? Torá es igual a ley, es igual a Pentateuco, ¿ya? Entonces, pero nosotros los católicos lo nombramos como Pentateuco, ¿ya? Pero cuando Jesús habla de la ley, está hablando de la Torá, de los 5 primeros libros, ¿ya? Vamos entonces a continuar en el Éxodo. Vamos a leer en Éxodo 1 al 7. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran 70 personas. José estaba ya en Egipto. Luego murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas eran fecundos y se propagaban, se multiplicaban y hacían muy fuertes y llenaban el país. Nosotros vamos a tener aquí entonces que este es un país que tuvo muchos hijos y que creció mucho y que siguió creciendo, como la promesa que le había hecho Dios a Abraham, Isaac y Jacob, que serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Entonces, ellos estaban viviendo felices y tranquilos en Egipto, pero recordemos que están en un periodo donde gobiernan los Hicsos, que son de origen semita y que han venido y han conquistado Egipto. Pero, ¿qué va a pasar? Que los egipcios van a reordenar sus fuerzas militares y van a contraatacar a los Hicsos y los van a sacar de Egipto. Y entonces, así es como nosotros vamos a poder ver que lo que sigue es absolutamente normal. ¿Ya? Vamos a leer entonces en el versículo 8. Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra ellos para que no sigan multiplicándose. No sea que en caso de guerra se alíen también contra nuestros enemigos, luchen contra nosotros y se marchen del país. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos, y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas, amargándoles la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos, del campo y con toda clase de servidumbre los esclavizaron brutalmente. Además, el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, una de ellas se llamaba Sifrá y la otra Puá: cuando asistáis a las hebreas, fijaos bien si es niño, matadlo, si es niña, que viva. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto,
sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las comadronas al faraón: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes que llegue la comadrona ya han dado a luz. Dios premió a las comadronas, el pueblo se multiplicaba y se iba consolidando. Y a las comadronas, porque temían a Dios, les concedió también descendencia. Entonces el faraón ordenó a toda su gente que arrojaran al río a todo niño recién nacido, pero que dejaran con vida a las niñas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como tenemos en esta lectura, voy a ir haciendo una rápida meditación, ¿ya? En el siguiente texto vamos a hacer la lección, ¿ya? Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. ¿Por qué? Porque era un rey egipcio, ¿ya? Los otros eran reyes hicsos, ¿ya? ¿Y qué es lo que les dijo? Miren, mi pueblo Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Y actuemos sagazmente contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se alíen también con nuestros enemigos y luchen contra nosotros y se marchen del país. Este rey egipcio lo que temía era otra guerra y que ellos volvieran a perder, ¿ya? Porque imagínense con la cantidad de milicia que había de Israel. Si se unía al enemigo, iban a perder. Y entonces ahí decidió el faraón hacerlos esclavos. Y no solo esclavos, sino que lo que quería el faraón era disminuir la natalidad. Eso no es un tema nuevo para nosotros, ¿ya? Los grandes imperios de hoy también quieren disminuir la natalidad de los países pobres. Todas las grandes campañas que ha habido de control de la natalidad ha sido hacia los países pobres, ¿ya? Es algo terrible, pero es una cosa real, ¿ya? Y entonces les pide a las comadronas, o sea, a las parteras, que maten a los niños hombres y dejen a las niñas. ¿Por qué les interesan las niñas? Porque las niñas no van al ejército. Y por otra parte, pueden tener hijos egipcios, ¿ya? Bueno, finalmente, como las comadronas no hicieron caso de esta advertencia del faraón, ¿qué hizo el faraón? Impuso un decreto de muerte sobre los niños recién nacidos, ¿ya? Vamos a entrar en el capítulo 2 del Éxodo. Que es el nacimiento de Moisés. Un hombre de familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba. En cierta ocasión, la hija del faraón bajó a bañarse en el río, mientras sus doncellas se paseaban por la orilla. Ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba.
Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que te críe al niño?» «Vete», le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré lo que sea». Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y lo llamó Moisés, pues pensó: «Del agua lo he sacado». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ahora sí que vamos a hacer la lección. Ya hicimos la lectura. Ahora vamos a ir masticando el texto, que es el segundo paso. ¿Ya? Primer paso, lectura. Segundo paso, meditación. Tercer paso, oración. Cuarto paso, contemplación. Segundo paso, entonces. Un hombre de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Tenemos que tener en cuenta aquí varias cosas. La primera, hay una orden de matar a los niños, varones nacidos del pueblo hebreo. La palabra hebreo significa esclavo. Hay hebreos de muchas nacionalidades, no solamente israelitas, ¿ya? Pero en este caso se está refiriendo a los hebreos israelitas. Imagínense lo que puede haber sido tener escondida una guagua, un bebé. Nosotros en Chile, para los que sean extranjeros, a los bebés les decimos guagua, ¿ya? Tener escondido un bebé durante 3 meses. Eso es agotador. Ustedes que tienen niños, ¿se acuerdan cuando sus niños eran bebés? Que lloraban mucho y había que darles pecho y darles pecho. Bueno, entonces en el versículo 3 decía: no pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, o sea, la impermeabilizó, metió en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río. ¿Por qué? Porque, miren, hay una diferencia entre matar al niño y dejarlo en las manos de Dios. Esta mujer lo dejó en las manos de Dios. Y las manos de Dios tenían pensado otro final para este bebé. ¿Ya? La hermana del niño se llamaba Miriam. ¿Ya? ¿Qué hizo? Muy inteligente. A ella también le tiene que haber dolido mucho. Porque que mataran a su hermanito, que su hermanito muriera ahogado. Y entonces, ¿qué hizo ella? Fue siguiendo el canastito en el río. Y dice: en cierta ocasión la hija del faraón bajó a bañarse al río y con ella sus doncellas. Ella vio la canastita y dijo: ese es un niño hebreo. Y se compadeció de él, y cuando la hermana vio a la princesa tomar el canastito y ver el niño, que dice que era muy hermoso. Aquí en el versículo 2 dice que
la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, era un bebé muy lindo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer ella? Ella fue muy valiente. ¿Por qué? Debe haber tenido 7 años, no más. Ella se fue detrás de la canastita y cuando vio que lo tomó la hija del faraón se acercó y le dijo: ¿quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que te críe el niño? Claro, en ese tiempo habían muchas nodrizas, porque cada niño que moría, la mamá quedaba llena de leche. Así que habían nodrizas. Nosotros aquí en Chile decimos para tirar para arriba. Había muchas nodrizas, ¿ya? Y la hija del faraón le dijo que bueno. ¿Y qué hizo Miriam? Fue a buscar a su mamá, que sabía que era la mamá de este niño, pues. Y la hija del faraón le dijo: toma este niño y críamelo. Yo te pagaré lo que sea. Tomó la mujer al niño y lo crió. Esto es una frase fundamental en este texto. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros, con los conocimientos psicológicos que tenemos, sabemos que no es igual que un niño sea criado por su madre o por otra persona. Entonces, Moisés fue criado hasta aproximadamente los 3 o 4 años con su madre, porque el destete era muy tardío, ¿ya? En ese tiempo, porque no había facilidades de leche ni otras cosas, ¿ya? Ni otros alimentos. Así que Moisés vivió hasta los 3 años, más o menos 4 años, con su mamá. Y el tema es que eso le dio una estabilidad psicológica fantástica, ¿ya? Y cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le puso Moisés. Moisés significa del agua lo he sacado, ¿ya? Vamos a hacer la contemplación. Primero la oración. ¿Qué es lo que nos pasa con este texto? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Dios ha querido hoy día que reflexionemos sobre este trozo del nacimiento de Moisés. Voy a hacer mi oración y la voy a compartir con ustedes, y ustedes hacen también su propia oración, ¿ya? La oración tiene que ser según lo que Dios me ha dicho, según lo que el Señor me ha transmitido a medida de que fuimos explicando este texto, a medida que fuimos avanzando en la meditación. Entonces, tenemos que hacer cuenta que el Señor está con nosotros y le vamos a decir: Señor, te doy gracias por este texto fantástico, maravilloso, en que me hace ver la valentía de tantas mujeres, la valentía de las parteras, la valentía de la madre que lo tuvo escondido 3 meses, la valentía de la hermana que fue detrás del canastito y se atrevió a hablarle a la princesa, que en ese tiempo no se podía. La valentía de la princesa de quedarse con el niño esclavo. Todas ellas salvaron la vida de una persona que ha sido muy importante, Señor. Fue al que tú mandaste a rescatar a tu pueblo, como signo del rescate que ibas a hacer de nosotros. Te doy gracias porque a mí me rescataste también. Me rescataste del pecado, Señor.
Gracias, Señor. Dame ser valiente para defender la vida, sobre todo la vida que está en peligro con el aborto. Amén. ¿Ya? Ahora vamos a hacer entonces la contemplación. Para las personas que no lo han hecho antes, entonces lo voy a volver a explicar. Y al principio cuesta un poquito hacer contemplación, pero vamos a hacer contemplación ignaciana. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a usar todos los sentidos internos, interiores, no los sentidos físicos, ¿ya? Así como tenemos oído, vista, tacto, voz, gusto, también esos sentidos son interiores y nosotros podemos ver, se dice, en el corazón, podemos oler en el corazón también, podemos gustar, podemos tocar, podemos escuchar, ¿ya? Entonces, para esto se necesitan dos cosas. Lo primero es que esto es un regalo de Dios, es un don poder contemplar. Pero yo tengo que poner de mi parte la imaginación. ¿Qué tengo que hacer yo en este caso? Vamos a tener que imaginarnos en un ambiente egipcio, un palacio con columnas a la orilla del río, con palmeras, con mucho lujo, un palacio construido en mármol, ¿ya? Y la princesa hija del faraón, con toda su doncella, todas muy lindas, maquilladas con sus ojos negros, ¿ya? Con unas líneas muy largas, porque en Egipto se tienen que poner esa línea negra para que no se les acerquen las moscas a los ojos. Es tan impresionante ir a Egipto y ver cómo los niñitos que no tienen pintados los ojos están llenos de moscas en los ojitos. Entonces, eso es un repelente de moscas, ¿ya? Tenemos que imaginarnos los coloridos de Egipto. En Egipto no es gris, ni blanco, ni beige. Es turquesa. Turquesa es un color muy, muy usado en Egipto. Azulino, rojos, naranjo, ¿ya? Esos son los colores de Egipto, ¿ya? Entonces, con todos esos colores vamos a tratar de imaginar esta situación. También nos vamos a imaginar las chozas, porque vivían en unas chozas de barro, ¿ya? Con techo de paja. Así es como vivía la gente pobre en Egipto, ¿ya? Entonces, acuérdense que los padres de Moisés eran esclavos. O sea, no se imaginen una casa bien arreglada, no. Ya. Bueno, miren, lo que importa es lo que el Señor nos quiere mostrar, no lo que yo quiero ver. Yo voy a tratar de ir imaginando. Si han visto la película Moisés, fantástico, pero si no, no importa. Si quieren imaginarse como la película que vieron, fantástico. Ya, vamos a empezar entonces. Ustedes cierran los ojos, yo voy a leer y ustedes van a imaginar. ¿Ya? Y el Señor les va a dar el don de contemplar. Un hombre de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo esconderlo por más tiempo,
Tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún de pez y metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba. En cierta ocasión, la hija del faraón bajó a bañarse en el río, mientras sus doncellas se paseaban por la orilla. Ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que te críe al niño?» «Vete», le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré lo que sea». Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija de faraón, que lo adoptó y lo llamó Moisés, pues pensó: «Del agua lo he sacado». Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo les fue? Espero que hayan tenido una linda contemplación. Yo voy a compartir con ustedes la mía y me encantaría en alguna oportunidad poder escuchar las suyas, pero es muy lindo poder anotarla. Es bueno que ustedes tengan un cuaderno donde ir anotando las cosas bíblicas que van aprendiendo y que anoten sus contemplaciones. Es muy, muy importante anotar las contemplaciones, ¿ya? Las oraciones y las contemplaciones hay que anotarlas, ¿ya? Entonces, ¿qué me imaginé yo? Yo soy mamá de 8 hijos, así que imagínense ustedes. Lo primero, yo vi a la mamá de Moisés. La vi con angustia. La vi con el niño al pecho permanentemente para que no llorara. La vi escondiendo el canastito para que nadie lo fuera a ver. Y la vi observando a este niño precioso cuando dormía. Y era un niño que resplandecía de hermosura. No vi nada más. No vi nada más. Esa fue mi contemplación. De repente pensé que podía parecerse al niño Jesús de lindo. ¿Ya? Bueno, con esta contemplación entonces damos por terminada la clase de hoy. Les deseo una feliz semana y que nos veamos en el próximo taller. Que tengan una muy buena semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.